parricidio por emoción violenta. Lo condena a 8 años de pena privativa de libertad. Es así como culmina este caso. Yo desconozco cuánto tiempo es que finalmente cumple en prisión esta persona y si recibe o no un tratamiento psiquiátrico o psicológico, porque evidentemente se desprende de todo lo que hemos escuchado que efectivamente esta persona tenía una suerte de desequilibrio y eso fue lo que hizo que actuara en la forma en que lo hizo. Muchas gracias, doctora. Comentaba hace un momento con el licenciado Alejandro Señas y me parece que dijo que su tiempo en prisión había sido corto. O sea, yo entendí que ya no estaba en prisión, pero ¿usted tiene algún dato con respecto a eso? No, pero sí le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Arbolut para que haga los comentarios que él crea convenientes con respecto a la pericia, con respecto a la personalidad del procesado, bueno, del condenado en su momento. Si gusta venir para aquí o ahí mismo donde se sienta. No, buenos días, soy miembro de la mesa. Solamente un comentario acerca de lo que la doctora expresó. En el caso de este señor que ha sido ya revisado, no fue los psicólogos que lo entrevistaron para la pericia, fueron psiquiatras. Y lo que quizá la doctora se ha confundido, porque ahí en el caso que me lo hizo llegar el doctor Pinudos, figuran unos instrumentos que supuestamente han usado estos dos psiquiatras y que son competencia del psicólogo. Entonces yo creo que ahí ha sido la confusión. Quería traer esto, porque los instrumentos psicológicos solamente los usamos nosotros. Y si otros profesionales lo usan, están invadiendo campos o están yéndose más allá de los límites. Ellos colocan ahí 4 tests, y los recuerdo: el test de Macover, el test de Bender, el test de Ken y el test de Sachs. Y esos test supuestamente los han usado los peritos psiquiatras. Entonces yo creo que ahí salvo esta aclaración, porque la doctora tal vez ha confundido, así que el psicólogo solamente refirió algunos datos breves acerca de lo que en la entrevista que tuvo, y la aplicación de los instrumentos no son de competencia de los psiquiatras centrales, son nuestras. Y en este caso de este señor específicamente, ningún psicólogo aparece como perito. Fueron 2 psiquiatras, porque yo tengo el caso también que el doctor Primo me alcanzó en una memoria. Eso es lo que quería aclarar, y mi participación va a ser luego de que el doctor le ponga la parte que le corresponde, ¿ya? Perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer término quiero agradecer al Guillepro, una persona, el maestro y amigo el doctor Norberto Pinillo, agradecer a ustedes su presencia en esta mañana y a los que me acompañan en la mesa. En realidad el caso es bastante interesante, pero más interesante de inicio fue el video que vimos. En el video se nos dice que están eventualmente realizándose estudios que podrían llegar a determinar a posibles homicidas. Y nos dan algunos detalles interesantes sobre los análisis que hacen a nivel de la corteza cerebral, a nivel del lóbulo frontal, que determinan obviamente la posibilidad de un diagnóstico pre-crimen. Recuerdo haber visto una película que se llama justamente Precognition, en la cual la sociedad había evolucionado de tal modo que podía determinarse con anterioridad a la comisión de un hecho ilícito quién era el probable homicida. Y esa sociedad figurativa, obviamente, realizaba ya las acciones de detención y de internamiento y hasta de exclusión de la persona del centro de la sociedad. Me pregunto, ¿llegaremos a esa situación en algún momento? Me pregunto además de eso, si sería válido desde el punto de vista que nos orienta nuestra sociedad, desde el punto de vista de los derechos humanos, sancionar a alguien que probablemente sea un autor a futuro de un crimen. ¿Hasta cuánto el derecho va a intervenir coartando la libertad de los individuos por una probable sanción o por un probable hecho criminal futuro? Obviamente el tema que nos da el video, que nos muestra el video, tiene que ver con temas de prevención que debe tener el Estado
respecto de las conductas probablemente violentas y transgresoras de una norma jurídica, y en este caso de una norma jurídica penal, básicamente. Desde ese punto de vista, los estudios resultan siendo interesantes, pero eventualmente no podríamos nosotros poder sancionar a nadie por un hecho que no se ha cometido. Nuestro derecho constitucional nos informa sobre la presunción de inocencia. Este principio nos dice que nadie puede ser tildado de delincuente mientras no haya sido sentenciado debidamente ante un juez competente mediante un debido proceso, y que en esa sentencia judicial se diga de que es culpable o responsable de tal o cual delito. Bien, entonces esa posibilidad de prevención la podremos hacer eventualmente, pero siempre y cuando no implique un tema de sanción previa o de un apartamiento de la persona de la sociedad. Y esto tiene que ver con doctrinas que nos están justamente invadiendo muy cercanamente al derecho peruano, como el derecho penal del enemigo, por ejemplo. El derecho penal del enemigo implica la exclusión de la persona que comete un delito de nuestra sociedad. Pensemos en la sociedad como una, reunión de personas que tienen necesidad de resguardar determinados bienes jurídicos, y a quienes violan un derecho, un bien jurídico de importancia, como puede ser la vida, como puede ser la libertad sexual, la sociedad ¿a qué tiende? A excluirlo, a sancionarlo y excluirlo. En el caso que vimos, en el caso específico ya del parricidio, respecto a la calificación jurídica que se hace de la persona esta, del señor Campos, quien, como bien señaló la doctora Chan, se encuentra una suerte de casualidad con su propia víctima. La víctima salía de trabajar, aparentemente retornaba a su casa, tomó un colectivo, y el colectivo era conducido por el homicida. En esas circunstancias, como había existido una relación de convivencia, le solicitó la conversación previa, etcétera, y le pidió incluso la posibilidad de retornar a la convivencia, a lo cual la víctima se negó. Y se negó no solo diciéndole que ya no quería saber nada con él, sino además de decirle de que ya tenía otra relación con un amigo de él, que era un amigo cercano, y que él era mejor en la cama. Obviamente esto desencadenó la furia de el implicado, el imputado y sentenciado, quien procede a ahorcar a la víctima, y luego de esto, según lo que se lee en la sentencia, la traslada a la parte trasera, al asiento trasero del vehículo, y relaciona sexualmente. Bien, dentro de lo que nos desarrolla la enciclopedia jurídica Omeva, que tengo aquí a la mano, nos define las llamadas enajenaciones mentales, y nos define las enajenaciones mentales como perturbaciones generales y temporales que hacen que, la persona pierda la conciencia y pierda la noción de lo que está haciendo. Dentro de estas enajenaciones mentales, esta enciclopedia nos define el llamado estado psicopatológico, y lo define como la enfermedad mental que se manifiesta como un plexo de perturbaciones que afectan de modo tal o parcial a esa armonía y concomitante a la capacidad de adaptación social. Esto se exterioriza, dicen, trastornos más o menos perceptibles de la conducta. Bien, ¿qué significa esto? Significa de que el ser humano, catalogado entre comillas como normal, tiene conductas que se adecúan a lo que socialmente es aceptado, a lo que una determinada sociedad tiene como valores morales o valores sociales determinados. Y existen un grupo de personas que, por cuestiones de enfermedades, no se adecúan a los tipos de conducta que tenemos la mayoría de nosotros, y que obviamente, como digo, somos considerados normales. Uno de los rasgos, y esto lo podrá en todo caso especificar un poco más el doctor, es el hecho de que existen personas que pueden sufrir de enfermedades mentales, pero que aparentemente no tienen una conducta que diga esta persona sufre de tal anomalía psíquica, sino que recién se manifiesta cuando tienen una
digamos, tienen un motivo, un estímulo externo